agradecimiento especial a toda la sociedad peruana, en especial a los encargados del capítulo de córnea, catarata y cirugía refractiva. Hoy vamos a hablar acerca de complicaciones en un tratamiento muy conocido por todos nosotros, que es crosslinking corneal. Solo para comentar que vamos a hablar sobre las complicaciones devenidas del crosslinking corneal EPI-OFF, que es el que yo realmente realizo de forma rutinaria. No tengo ningún interés comercial en esta charla. Uno de los principales problemas que nosotros vamos a encontrar en nuestros pacientes y complicaciones, aunque no es una complicación directamente oftalmológica, es el dolor. Y para ello hay que recordar, y todos lo vemos en la práctica clínica diaria, que el dolor suele ser mucho mayor y mucho más intenso en los primeros 2 días, llegando a tener casi un dolor pues exagerado en el día 1, que va disminuyendo con el tiempo, hasta llegar a un dolor muy tolerable o casi inexistente al día 4, que suelo ser yo y seguramente ustedes también, donde quitamos el lente de contacto de protección. Una de las cosas más importantes en estos pacientes es la psicoprofilaxis, que este paciente pueda entender lo que está sucediendo, que el dolor es parte, digamos, del tratamiento y que aunque le demos medicación, que ahora vamos a comentar sobre la misma, va a tener que soportarlo, digamos, durante los primeros días y pueda entender que va a ir pasando, como lo acabamos de mencionar. Algo que a mí me sirve mucho para estos pacientes es la medicación fría, no solamente en el postoperatorio, es decir, las gotas frías que los pongan en la nevera, sino además que las gotas o los lubricantes o el líquido que usamos durante el procedimiento esté frío también. Además, le digo a todos los pacientes que al llegar a casa tiene que usar hielo de forma permanente durante el día 1 o 2, esto para disminuir la inflamación y además mejora también la tolerancia al dolor. Para mí es muy importante el uso de atropina al finalizar el procedimiento, va a disminuir mucho el dolor también. En el tratamiento vía oral, los AINES y acompañado siempre de un opioide, en este caso tramadol, para mí es muy importante, lo uso en el día 1 y 2, y también uso alprazolam, ya que estos pacientes tienen muchas dificultades para poder dormir por el dolor en estos 2 primeros días. Para mí el uso de corticoides tiene que ser muy intenso en el día 1 y 2, uso normalmente acetato de prednisolona, luego pudiendo variar cuando ya veo epitelizado la córnea y cuando ya está mucho mejor, a fluorometolona si así lo requiere. Uno de los problemas más importantes, y estoy seguro que a todos nos asusta más en hacer un crosslinking, especialmente si es EPI-OFF, es una queratitis, que esta puede ser infecciosa o no infecciosa. Y yo considero, y la mayoría pues, de personas lo consideramos, creería así, que debemos tratar siempre toda queratitis post-crosslinking como una queratitis infecciosa hasta poder comprobar lo contrario, seguramente con un cultivo negativo o con una clínica negativa para una queratitis infecciosa. Principalmente tenemos a los estafilococos epidermidis, al aureus, al E. coli, que como podemos ver es flora muy común en pestañas, por lo que es muy importante el wrapping de pestañas en estos pacientes y la higiene previa, que yo por lo menos les digo que tienen que hacerla 48 horas antes con un shampoo especial de pestañas. Además, tenemos pacientes que pueden tener infecciones por hongos, fusario, microsporidia, mucho portador de lente de contacto vamos a hacer crosslinking, así que estos pacientes suelen tener o pueden tener infecciones muy frecuentes por acantamoeba o con mayor frecuencia, y especialmente aquellos pacientes que van a terminar el procedimiento, muchos de ellos suelen, para calmar el dolor, echarse agua a los ojos y lo que puede generar también infecciones por acantamoeba. En la imagen de aquí de la parte derecha muestra un paciente mío que a las 24 horas de evaluado tenía esta queratitis que finalmente se cultivó y terminó siendo una infección por Staphylococcus aureus. Y en la otra imagen un paciente con un cultivo negativo, lo cual se consideró un infiltrado estéril también en el postoperatorio 1. Hay que recordar, y aquí es muy importante el tema del herpes, ya que como sabemos el herpes suele ser, o el antecedente de herpes suele ser una alteración que contraindica muchos tratamientos, no solamente refractivos, sino incluso también de crosslinking, especialmente EPI-OFF. Y hay reportes como este que muestro aquí de infecciones por herpes de tipo bilateral en un paciente sin historia previa de infección por herpes u ojo rojo doloroso o fotofobia que nos haga pensar pues que tuvo anteriormente un evento. Este paciente es un paciente que terminó con una infección por herpes bilateral y que posteriormente resuelve luego de casi 1 o 2 meses con visiones malas al final porque dejó ciertos leucomas. Entonces, simplemente para el panel que seguramente está aquí con nosotros, preguntarnos si sería conveniente en algunos casos hacer cirugía de crosslinking o hacer el procedimiento crosslinking no bilateral, sino ojo por ojo. Dejo esa pregunta al aire para que todos lo podamos comentar en algún caso. Una de las complicaciones más frecuentes, especialmente, o mejor dicho, evidentemente cuando hacemos EPI-OFF en crosslinking, es la alteración de la epitelización. Esas alteraciones pueden ser de hasta un 8% de los pacientes. Estamos hablando casi de 1 de 10 pacientes. Y como sabemos, el no tener epitelio durante largos periodos de tiempo
genera un alto riesgo de infección y de melting corneal, por lo cual es muy importante que sigamos al paciente hasta la epitelización al 100%. Eso es algo que siempre recalco también a los fellows, a los residentes. Debemos seguir al paciente que tiene alguna alteración de la epitelización, sea iatrogénica o por otro motivo, hasta que éste esté al 100%. Hay que tratar de debridar el epitelio sin dejar irregularidades estromales que generen alteraciones de la migración. Sabemos que la epitelización finalmente es centrípeta, vamos a ir de la periferia hacia el centro, y un lavado muy profuso de la riboflavina. Es muy importante poder lavar completamente la riboflavina, ya que a pesar que esta tenga normalmente hidroxipropilmetilcelulosa en la mayor cantidad de casos, puede dificultarnos el crecimiento epitelial. ¿El uso de alcohol puede alterar esto? Bueno, si es que el alcohol llega a la parte periférica, es probable que pueda generar las alteraciones de la epitelización. Personalmente no lo uso, pero para los que lo usan, creería que es buena idea poder absorber, digamos, esa sustancia con una microesponja y no solamente el lavado profuso que seguramente todos hacemos. Normalmente dejo lubricantes sin preservantes, siempre hialuronato en un paciente que se somete a crosslinking corneal. En mi opinión, debería estar proscrito. No deberíamos usar AINES tópicos en pacientes con alteraciones de la epitelización, ya que, como sabemos, existe reportes, no uno, sino varios, de melting corneal en pacientes con alteraciones de la epitelización y el uso de AINES tópicos. Nosotros hicimos un trabajo, que es este que presentamos aquí solamente para compartirlo, de uso de PRP, de plasma rico en plaquetas, junto a un medicamento regenerador llamado Casicol, en el tratamiento de justamente alteraciones de la epitelización o alteraciones de la córnea, que puedo dejar aquí para que ustedes puedan leer y comentar. Creería que es una buena alternativa el uso de PRP en estos pacientes que tienen alteraciones de la epitelización por los factores de crecimiento y antiinflamatorios que posee. Casi el 100% de pacientes va a tener un corneal haze, una opacidad estromal corneal posterior al procedimiento, e incluso diría yo, es un signo bueno para la mayoría de nosotros de que el procedimiento sea realizado. Sin embargo, hay que recordar que esta opacidad, a diferencia de las, por ejemplo, que se genera a través del PRK, puede durar mucho tiempo, hasta casi 12 meses para su remisión completa, y además, cuando nosotros hacemos el corte histológico pues con la lámpara de hendidura, vemos que es mucho más profundo. Está relacionado directamente a pacientes que tienen queratoconos avanzados, que tienen córneas más delgadas, que tienen queratometrías más altas, pero la buena noticia es que suele no estar asociado directamente con una pérdida de agudeza visual cuantitativa. Sin embargo, sí creería tiene cierta alteración justamente en la agudeza visual cualitativa cuando nosotros le decimos al paciente que la luz le va a molestar mucho. Hay que explicarle esto. Para mí es muy importante explicarle al paciente que luego del procedimiento, por lo menos los 3 primeros meses, tenga cuidado con la exposición al sol y siempre usar lentes UV para evitar que esta reacción siga aumentando. Probablemente el daño endotelial sea uno de los principales problemas, o mejor dicho, uno de los principales temores que tenemos nosotros en un paciente. Por ende, muy importante tener córneas por encima de las 400 micras sin epitelio. Eso es muy importante. Y es muy importante también que veamos cuánto le vamos a dar de energía total, ya que sabemos que la mayoría de nosotros usamos tratamientos acelerados, pero eso no significa que por eso debamos evitar o debamos omitir cuánta energía final le vamos a dar a este paciente. Para esto hay muchos trabajos, se usa riboflavina hiposmolar, es una muy buena solución, debridamiento personalizado, dejar el epitelio en la zona más delgada para evitar que ahí se haga el crosslinking. Personalmente yo soy un asiduo lector de la doctora Susan Jacob. Este trabajo es muy bueno, el uso de crosslinking con lentes de contacto o asistido por lentes de contacto realmente funciona muy bien y solamente necesita uno un lente de contacto sin protección UV, que es muy barato y muy fácil de usar. Creo que es una excelente alternativa para córneas delgadas que queremos hacer crosslinking. Finalmente, esta asociación, que no tiene relación directa al crosslinking, pero sí a los lentes de contacto, que es depósitos de epitelio en un paciente que está usando lentes de contacto durante mucho tiempo. Ojo con esto. Bueno, finalmente solo agradecer a la charla. Es una complicación que debe ser tratada a tiempo y que necesita un seguimiento estricto durante el primer mes, especialmente las queratitis, tratarlas todas como infecciosas, y en las alteraciones del epitelio, el uso de hemoderivados con fórmulas magistrales son de gran utilidad. Muchas gracias.